Empezamos una serie solamente para este mes de marzo, bajo este título, La Biblia de cerca. Posiblemente muchos de nosotros sabemos mucho acerca de la Biblia y podríamos dar muchas respuestas. El propósito de esta serie es no solamente acercarnos a la palabra de Dios en general. En 4 encuentros va a ser poco, pero por lo menos el propósito es, si de todo lo que comentemos durante este mes, estas 4 sesiones o semanas, podemos sacar algunas respuestas, no solamente para nosotros mismos, sino también para personas con las que el Señor nos pone delante para compartir nuestra fe. Así que yo os pido que tengamos esta actitud de decir, a ver, lo que vamos a tratar en estos días, pues de qué manera me puede servir a mí, no solamente para mí, para tener una mejor comprensión de la palabra de Dios, sino también que yo pueda dar una respuesta sencilla de algunas preguntas o dudas que puedan tener personas a las que les compartimos la fe. ¿Está claro? Un poquito... No vamos a hacer un estudio exhaustivo de la Biblia, sino vamos a tener un vistazo general y algunos conceptos, y si hay alguna cosa que creéis que se debe de tratar o que a lo mejor es de vuestro testimonio a otros, pues surgen temas, pues lo comentáis, ¿vale? Lo comentamos. Así que hoy empezamos con esto, la Biblia de cerca. La Biblia de cerca. Antes hemos cantado cerca de Jesús, ahora la Biblia de cerca. Desde luego, para nosotros, para los creyentes, la Biblia ha venido a ser un libro amado, un libro cercano, imprescindible para vivir la vida de fe, ¿verdad que sí? Ahí la tenemos bien presente y la usamos a menudo y a diario. Y acudimos a este libro, a la Biblia, acudimos, pues, ¿para qué? Para recibir consuelo, para recibir inspiración, para tener más sabiduría acerca de Dios, más conocimiento de Dios. Y a pesar de que para nosotros es un libro muy especial y muy querido, también, por lo menos es lo que yo observo, después de todos estos años de ser cristiano, que también es un libro desconocido para los creyentes, bastante desconocido. Y es cierto que nos es desconocido muchas veces porque también vemos que en la Biblia hay como huecos, como asuntos que no aparecen, saltos en la historia, hay hechos históricos o faltas de información que Dios no ha querido que esté y no está. Y a veces por eso nos da la impresión de que la Biblia, pues, es un libro, puede ser hasta desconocido. Pero si lo es para nosotros, para los creyentes, para los que no son creyentes, todavía más, ¿no? Todavía peor. Por lo tanto, hay muchas preguntas que surgen, que lo sabemos muy bien, y que hace que nosotros intentemos dar algún tipo de respuesta. ¿Qué preguntas se nos hacen sobre la Biblia? Bueno, algo tan básico como ¿será verdad? ¿Es verdad todo esto que aparece aquí? ¿Es un libro, cómo sabemos quién lo escribió? ¿O cómo se ha ido formando a través de los siglos? ¿Qué garantías tengo de que todo lo que dice aquí está escrito y es verdadero y no es una pura mentira? Cosas como estas, cuando hablamos con otras personas, y quizá también nosotros en un momento determinado de nuestra vida, también nos hacíamos preguntas como estas y muchas más. Para empezar, diríamos que la Biblia no es ni siquiera un libro. Y esto lo podemos decir claramente, no es un libro. La palabra Biblia, que viene del griego, biblos, significa muchos libros. La Biblia es, por lo tanto, una biblioteca. Algunos de nosotros tenemos biblioteca, tenemos unos cuantos libros en casa,
Pues la Biblia no es un libro normal, no es un libro normal. Y eso ya nos da una peculiaridad acerca de la Biblia. Y eso lo hemos de tener claro, ¿no? Normalmente un libro pues tiene un prólogo, tiene una introducción, hay unos capítulos, ¿verdad? Suele ser así, más o menos. Pero es que en la Biblia no encontramos nada de eso. Es otra cosa. La Biblia no se puede comparar porque no es un libro normal. Por eso, cuando hablamos con otras personas, ya esto es lo primero que podemos decir. Es que la Biblia no es un libro normal, no es un libro como los otros libros. Además, sabéis perfectamente que fue escrito o recopilado a lo largo de más o menos unos 1500 años. Unos 1500 años. Y además, aparentemente por alrededor de unos 40 autores distintos. El otro día en el Info aparecía un dato interesante, ¿no? Que dice que además estos escritores eran de 3 continentes diferentes. De Asia, de Europa y del norte de África. Así que es un libro distinto, la Biblia. Y por eso, hablar de la Biblia, para empezar, hemos de dejar bien claro, en primer lugar, para nosotros mismos, pero en segundo lugar, para los demás, de que no es un libro normal y corriente. Y además, todos estos autores, todos estos escritores, y algunos son recopilatorios, todo esto, además, tiene la gran diferencia de que esta Biblia, por no parecerse en nada y por no ser normal, además es un libro inspirado por Dios. Es una inspiración única. Es el único autor. Y eso ya nos pone en un plano, ya a un otro nivel muy diferente. Dios se ha revelado, es decir, Dios, dicho de otra manera, ha escrito la Biblia. La Biblia es la revelación más clara y detallada de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Bien, pues vamos a ver algunos aspectos. Pablo declara, vamos a ver esto si funciona. Sí. Pablo declara, 1 Tesalonicenses, venga, tenéis Biblias, ¿verdad? Ya no sé lo que he hecho con el... Aquí está. 1 Tesalonicense, capítulo... No vamos a leer muchos pasajes en esta tarde, pero alguno de ellos sí. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pablo declara de una manera muy clara en qué consiste esta palabra de Dios. ¿Lo tenéis? 1 Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Lo tienes, Ana? Por favor. ¿Lo tenéis todos? Antes de que un hermano o una hermana lea, quiero que lo tengáis el texto también delante. Aunque lo tenemos aquí en pantalla, pero qué bueno que se puede leer. Y además es posible que tú tengas otra versión, que es una de las cosas divertidas que tiene la Biblia, que hay diferentes versiones al momento de su traducción. Bien, ¿lees, por favor? Sí. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo está diciendo a los tesalonicenses que han recibido la palabra, el mensaje, no por ser palabra de los hombres, sino palabra de Dios. Los hombres han sido conscientes de que el mensaje que estaban recibiendo de parte de Pablo era nada menos que palabra de Dios. Y esa misma palabra fue transcrita, puesta en tablas de barro, en pergaminos, en diferentes formatos, en los medios que tenían entonces y transmitidas de generación en generación. Detrás
de todos estos autores había un autor principal, el que les fue guiando e inspirando, que fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice también en 2 Pedro 1:21, no hace falta que lo busquéis, dice porque nunca, luego lo veremos este pasaje con más detalle, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pablo, fijaos porque cuando habla de las Sagradas Escrituras, Pablo no tiene ninguna duda que las Escrituras del Antiguo Testamento, lógicamente, cuando Pablo escribe lo que estaba ya escrito y que se transmitía entre el pueblo de Israel, eran los textos del Antiguo Testamento. Y Pablo lo tenía claro. Y lo que estaba ocurriendo, lo que estaba ya corriendo por las iglesias, las primeras cartas que empezaron a transmitirse, todas estas eran, por supuesto, para Pablo y para todos los creyentes, palabra de Dios. Bien, por eso le escribe, que luego volveremos a este pasaje, aquellas palabras a Timoteo. Pablo le escribe aquellas palabras de toda Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El domingo estuvimos hablando un poco de todo esto. Bien, pues vamos a ver algunos aspectos prácticos. En primer lugar, vamos a ver si ponemos bien atención a este pequeño y sencillo razonamiento. La revelación era necesaria. La revelación por parte de Dios era necesaria. Si Dios no se hubiera revelado a los hombres, estaríamos totalmente desinformados. Si Dios no se hubiera revelado, si Dios no se hubiera dado a conocer sus planes, sus propósitos, estaríamos totalmente desinformados. Y por lo tanto, no tendríamos en qué creer. Estaríamos exclusivamente a expensas de los razonamientos de los hombres, con todos los defectos, errores que eso comporta, también con todas las virtudes. Pero, de hecho, Pablo define así, en Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice, ¿quién lo tiene por ahí? Pasamos. Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus pensamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Así es la naturaleza humana, que envaneciéndose de los razonamientos, de las filosofías, de los pensamientos, de incluso de las religiones creadas, queriendo ser sabios, se han hecho necios porque no han tenido en cuenta la palabra de Dios. Hay un pensamiento generalizado en nuestra sociedad que de manera alegre dice, solamente puedo creer lo que puedo ver, lo que puedo oír o lo que puedo palpar, ¿verdad? Esto es algo que de una manera sencilla, estaba viendo esta mañana una encuesta que le hacía un creyente, un joven, un adulto joven, a los jóvenes, y entonces decía, ¿tú crees en Dios? Y decían, pues no. ¿Y por qué? No sé. Entonces, ¿tú eres ateo o atea? Sí. ¿Y cómo has llegado a esa conclusión? No sé. Así es, pero está instalada en la mente de nuestra sociedad que si no ves, si no tocas, si no oyes, no puedes creer, que eso cierra muchas veces ese circuito de poder tener esa relación con Dios. Y es un poco el concepto de que
todo aquello que no puedo ni ver, ni tocar, ni oír, pues no existe. Poco llegar a esa conclusión, ¿verdad? Como si fuera solamente el creer una cuestión de los 5 sentidos. Los 5 sentidos que son vale, tenés razón, todo eso. Los 5 sentidos son los 5 sentidos. Como si el creer dependiera solamente de los 5 sentidos, lo cual ya es absurdo. La Biblia no es un libro misterioso que pueda salir en un programa televisivo del cuarto milenio, por ejemplo, porque la Biblia ni es misterioso, la Biblia es luz, la Biblia alumbra. Recuerdo aquel versículo, ¿verdad?, del Salmo, luz es... Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Lámpara, ya sabéis, la ilustración, las lámparas de aceite de aquel entonces no era una linterna que alumbraba, no era un foco, sino alumbraba lo que da la luz alrededor. Y eso lo podemos ver, ¿no? Cuando estamos con una vela, nos alumbra solamente alrededor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué a mis pies? No es que tira la luz al suelo, sino que yo voy andando y a medida que voy andando voy viendo. Y a medida que voy conociendo la palabra de Dios, voy entendiendo y voy aprendiendo y voy descubriendo que Dios es un Dios de luz. Sin embargo, hay cuestiones muy obvias entre aquellas personas que, teniendo una formación muy sólida, siempre tienen que estar acudiendo a consultar a otros que conocen. Es decir, aquellos que son profesionales en muchos campos, que son especialistas, ya sea un químico, ya sea un físico, un médico, etcétera, no lo saben todo, ¿verdad que no? No lo saben todo. Nosotros tenemos, uno de nuestros 2 hijos es médico pediatra y lógicamente está especializado en la medicina infantil. A veces le preguntamos, Ferran, y a mí me duele aquí, papá, es que yo no soy, mi especialidad no es la geriatría. Lógicamente, cada uno es especialista y aunque puedan tener un concepto general, cada uno es especialista. Nadie sabe todo, ¿verdad?, para decir, yo tengo el conocimiento de toda la humanidad. Y sin embargo, a la hora de decir que acepto la Biblia o no acepto la Biblia como la palabra de Dios, parece que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo lo sabe todo, ¿verdad? Cuando realmente se ignora. Pues lo mismo nos pasa con Dios. Y sin embargo, las personas, y nosotros quizá en tiempo atrás, pensábamos o actuábamos como si pretendiésemos saberlo todo. Y eso es imposible. Lo que sabemos es lo que Dios ha revelado. Y por eso tenemos la palabra de Dios. El método científico, que no solamente está instalado en nuestra sociedad, el método científico trabaja sobre hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una suposición sobre algo, ¿verdad?, que puede ser posible o imposible, pero del que se espera que esa hipótesis tenga unas consecuencias o unos resultados. Y se trabaja sobre eso. Y todos los investigadores, todos los científicos, trabajan sobre hipótesis. Y por eso se estudia desde la parte más microscópica hasta lo más extenso del universo. Y se trabaja sobre hipótesis para saber más y más. Se pretende buscar una explicación de todo. Y eso se convierte, la ciencia en general, se convierte realmente en una diosa. Y entra en competencia con la Biblia. Pretende entrar en competencia con la Biblia. Pero fijaos, hoy hay más psicólogos y psiquiatras que nunca. Y sin embargo hay más enfermos mentales, problemas de relaciones,
problemas de cambios en la persona, caracteres, conflictos. Las enfermedades físicas siguen existiendo y van a existir hasta el final de nuestros días. La muerte siempre va a acechar inexorablemente a todo ser humano. Así que frente a todas las hipótesis, frente a todas las teorías, frente a todas las filosofías, tenemos algo que es certeza absoluta, que es la revelación de Dios. Si no la tuviéramos, estaríamos en la ignorancia más absoluta. La Biblia, la palabra de Dios, no es una hipótesis, es la revelación absoluta de Dios. Estos versículos, vamos, por favor, ir al Salmos, capítulo 139, el Salmo 139, versículos del 13 al 16. ¿Lo tenéis por ahí? Pasar el micrófono por detrás, por favor. Salmos 139, versículos del 13 al 16. El salmista, los salmos están llenos de este reconocimiento precisamente del Dios todopoderoso, del Dios creador, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente. Y este es un ejemplo más de cómo el salmista, en este caso David, expresa cómo él se siente y cómo reconoce cómo Dios desde el vientre de su madre ya le conocía. Salmo 139, versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fijaos, estamos hablando de un salmo que a lo mejor se escribió hace 3000 años, aproximadamente, o sí, más o menos. Y fijaos cómo en las noticias de ayer, me parece que fue ayer, cómo en Francia han decidido incluir en la Constitución el derecho a abortar. Es lo que decíamos antes, el razonamiento humano, y eso en defensa de la libertad, en defensa de los derechos humanos, etcétera, todas las justificaciones que quieran. Pero fijaos cómo eso está totalmente en contra de la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. El hombre es incapaz de penetrar en el secreto de la realidad de la vida espiritual si no fuera porque Dios, el Creador, ha levantado el velo, ha descorrido el velo para que podamos ver, entre comillas. Y esta es la palabra revelación, significa esto. La palabra revelación es descorrer el velo. Eso es lo que significa la palabra revelación. Dios ha descorrido el velo para que veamos, conozcamos, sepamos quién es Él, cuál es su plan para el hombre y de esta manera dar a conocer todo su propósito para el ser humano. Vamos a ver por puntos. La sociedad, el mundo, nosotros quizá antes pensábamos de una manera totalmente opuesta a Dios. Mientras tanto, Dios ya estaba revelándose, ya estaba descorriendo el velo para que nosotros tuviéramos la información. ¿Cómo se revela a Dios? ¿Cómo se da a conocer? Bueno, lo vamos a decir de forma rápida, que lo sabéis bien. ¿Cómo se revela a Dios? ¿O por medio de cómo se revela a Dios? Por su palabra, por la naturaleza. ¿Algo más? Vamos a verlo. Vamos a ver rápidamente. Por sus obras en la naturaleza, por supuesto. Antes hemos mencionado la diosa ciencia. La ciencia intenta
explicar y el origen y el funcionamiento de todo. Y eso es noble, y eso está muy bien. Y gracias a eso tenemos tantos avances en nuestra sociedad, incluso temas de salud, ¿no? Por ejemplo, o temas de bienestar en un mundo como el nuestro desarrollado. Pero ese esfuerzo que es tan loable, ese esfuerzo no nos responde al origen, a la revelación de Dios por medio de la naturaleza. No debemos de menospreciar lo que Dios ha revelado. Romanos capítulo 1, volvemos a Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Pablo lo expresa muy claramente. Es un texto de aquellos, bueno, todo Romanos, pero especialmente los primeros 5 capítulos, hace un razonamiento frente a este razonamiento de este mundo. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Sí, vale. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De modo que no tienen, aquellos que idolatran, aquellos que buscan en otras fuentes, no tienen excusa porque Dios, dice, se ha manifestado, se ha hecho visible desde la creación del mundo. Como decía antes, los salmos, ¿verdad?, son una declaración permanente de cómo Dios ha revelado su poder, su grandeza, su sabiduría, y por medio de la naturaleza, pues quedamos admirados. ¿Por qué tantas veces o tantas religiones a lo largo de la historia y del mundo han buscado respuestas a través de la naturaleza? Porque la naturaleza impresiona, la naturaleza dice, algo tiene que ver, no puede ser es algo tan hermoso, tan grande, este universo, estas estrellas, ¿verdad? Eso lleva a reconsiderar que hay algo más, hay alguien detrás de todo eso. Por medio de la naturaleza, pero también por medio de la historia. Dios se revela por medio de la historia. La historia está llena de lecciones y de misterios del comportamiento humano, que no hacen más que confirmar que este mundo está lleno de pecado y que las naciones, por mucho que avancen, están obstinadas en estar en rebeldía contra Dios. Y la historia, ese impulso humano, venga de donde venga de fuerzas políticas, de fuerzas religiosas, económicas, finalmente siempre acaban produciendo violencia, acaban produciendo pues codicia, enfrentamientos, guerras. La historia de la humanidad está poniendo en evidencia algo muy claro, que cuando está sucediendo no somos tan conscientes. Cuando echamos la mirada atrás nos damos cuenta. Y pone en evidencia la historia, pone en evidencia los juicios de Dios. Y a lo largo de la historia han habido tantos hombres, aquí no sé si lo podéis ver bien, pero hay tantos hombres, los emperadores egipcios, los faraones, los césares romanos, los reyes godos, Atila, el mongol Genghis Khan, los grandes califas musulmanes, Napoleón, Hitler, Mussolini, Gaddafi, el coreano Kim Jong, Stalin, Putin, tantos hombres, tantos imperios, tantas naciones que han sufrido el juicio de Dios. Por eso también a través de la historia podemos ver que Dios se ha revelado, que Dios al final, todos estos, más tarde o más temprano, desaparecen, no son nada. Dios revela su soberanía y control sobre las maldades de los hombres con sus juicios. Y podemos observar la historia y ver Dios
bueno, y leemos también en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, especialmente los juicios y los castigos de Dios hacia las naciones. Dios se revela también a través del pueblo de Israel. Desde la dura lección del diluvio, pasando por los descendientes de Noé que acabaron entregándose a las idolatrías, Dios se revela escogiendo a Abraham, prometiéndole que sus descendientes constituirían un pueblo numeroso por el que vendrían todas las bendiciones. Dios escogió a Abraham y a través de Abraham estableció un pueblo. Un pueblo. El libro del Pentateuco nos muestra la formación de ese pueblo, ¿verdad? Sobre el que Dios se va revelando poco a poco, va administrando los juicios sobre ese pueblo, y un pueblo que va cometiendo también infracciones, que va cometiendo errores, que peca, y Dios tiene que también realizar juicios. Eso lo hallamos, por ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero sí, coger por un momento el Salmo 105 y el Salmo 106, solamente ver los titulares, no lo vamos a leer. Pero son dos salmos que reflejan mucho la historia del pueblo de Israel. El Salmo 105 y el Salmo 106, solamente que lo tengáis delante, se muestra la obra de Dios a favor de su pueblo. Salmo 105 y Salmos 106, al final de eso, muestra esos dos aspectos, cómo Dios está a favor de su pueblo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el 106 habla de la rebeldía de Israel. ¿Lo veis? Solamente es para echarle un vistazo. Pues esa es la historia de Israel, y por medio de Israel Dios se ha revelado. Dios también se ha revelado por medio de mensajeros, de profetas. Hay una larga lista de profetas, en muchos casos anónimos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Y es por medio también, en el Nuevo, por medio de los apóstoles, hombres que fueron usados por Dios para dar a conocer su revelación. Y finalmente, para acabar, de manera completa, Dios se ha revelado por medio de su Hijo. La culminación de su revelación está por medio de Jesús. Hebreos 1:1. Si alguien lo sabe de memoria, si no, lo leemos todos. Hebreos capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenéis? Vamos a leerlo todos a la vez, cuando lo tengáis. Hebreos 1, versículo 1. Cuando lo tengáis. ¿Lo tenéis? Hebreos 1, 1. Venga, vamos a leerlo. 1, 2 y 3. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Muy bien. ¿Sí? ¿Lo has podido leer? ¿Lo quieres volver a leer? Reléelo tú solo, ahora tú sola. Léelo tranquilamente. Lee el Hebreos 1:1. Léelo otra vez, por favor, despacito, en voz baja. ¿Lo tenéis? Dios se ha dado a conocer definitivamente por medio de su Hijo. Por eso es tan importante conocer los evangelios, leer los evangelios, saber cómo el Maestro, cómo el Mesías, cómo Cristo actuaba, qué es lo que enseñaba, cuál era el mensaje. Por eso tenemos siempre que ir a los evangelios. Jesús mismo decía de sí mismo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, conocer a Jesús es conocer a Dios.
Y por eso es tan importante reconocer que Dios se ha revelado de muchas maneras distintas, que nos cuesta a veces entenderlas, o de verlas incluso, o de aceptarlas, y sin embargo Dios se ha revelado de tantas maneras diferentes. Lo está haciendo a través de la naturaleza, lo hace a través de la historia, lo ha hecho a través del pueblo de Israel, incluso de este pueblo Israel rebelde, incrédulo que hay ahora en su gran mayoría, por medio de los profetas, de los mensajeros, pero definitivamente se ha revelado, Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. Lo hizo en el pasado de muchas maneras distintas, pero el Hijo, Jesucristo, es la revelación completa. Bien, la revelación de Dios. Y vamos a la Biblia, porque esta también lo habéis mencionado de una manera específica. Tenemos la Biblia como el libro inspirado. Es el libro inspirado. Y es aquí donde estos días vamos a estar viendo algunos aspectos. Decía Jesús que el que busca halla. Por eso Jesús exclamó en esa oración: te alabo, Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. Mateo capítulo 11, versículos 25 y 26. El micro lo pasas a Galina o a... Sí, Galina, ¿lo lees? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Muy bien. Qué bien, ¿eh? Qué bien que lee Galina. Muy bien. Te alabo, Padre, porque es que escondiste estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Y no solamente se refiere a los niños de edad, sino a las personas que de una manera, como tantas veces decía el Señor, es que hay que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. A aquellas personas que se rinden delante, de una manera humilde, humillada delante de Dios, que se someten a Dios, son aquellos a los que Dios revela su santa palabra. Así que es por medio de la fe. Por eso dice Pablo en Romanos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Qué importante es la fe para descubrir o entender o aceptar que la Biblia es la revelación de Dios. Sabemos que es imprescindible, y hemos estado varias semanas hablando sobre eso, es imprescindible la intervención del Espíritu Santo para enseñar y para que descubramos en la palabra de Dios que el hombre por sí solo es imposible que conozca las cosas de Dios. Por nosotros mismos, por mucho que le demos, por muchas filosofías, por muchas teorías o hipótesis que desarrollemos, no vamos a conocer lo que Dios dice si no es a través de su palabra. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 16. Y eso. Pablo hace sus razonamientos en base también a su experiencia como un siervo de Dios, como alguien que ha tenido una relación personal y tremenda con Jesucristo. Y leemos en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 11 al 16. ¿Alguien más por ahí lo tiene? ¿Tienes tú? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Lo leo todo? No, hasta aquí. Pero fijaos, repite eso, que el espíritu de Dios es el que hace... Que proviene de Dios para que sepamos lo que sepamos. Es que si no fuera por el Espíritu de Dios, por medio de la palabra, ¿qué sabríamos?
¿Qué sabríamos? Estaríamos dándole vueltas. Hemos de reconocer que la Biblia nos informa de lo que no nos podríamos ser informados de ninguna otra manera. Quizá deberíamos distinguir, y aquí os animo a que prestéis bien atención, estas tres palabras. Quizá distinguir estas tres palabras: revelación, inspiración, iluminación. Hemos visto un poco, muy brevemente, la necesidad de Dios de descorrer el velo. Dios ha querido descorrer el velo, desvelar, revelar. Dios ha querido dar a conocer esa relación existente que tiene que haber entre el Creador y sus criaturas, entre Dios y los hombres. A eso le llamamos revelación. ¿Eh? El querer dar a conocer, el hacerlo, el descorrer el velo, eso es revelación. Pero también está esta otra palabra, inspiración, que también ha sonado en esta noche. Inspiración es uno de los medios que Dios ha empleado para cumplir esa revelación. ¿Sí? Revelación, pero inspiración es uno de los medios que Dios ha empleado y que Dios ha usado con ese soplo divino para convertir a hombres determinados en portavoces, en mensajeros, en personas que puedan revelar lo que Dios les dice, lo que Dios ha inspirado. La palabra inspirar es soplar. Estos hombres son inspirados por Dios. ¿Sí? ¿Diferencia? Pero hay otro tercer aspecto muy importante, la iluminación. ¿Qué es eso, la iluminación? Nos suena un poco a oriental, ¿no? Pero no tiene nada que ver con algunas filosofías orientales. La iluminación es que para los receptores, para aquellos que están escuchando, leyendo, atendiendo el mensaje, son iluminados. La luz del Evangelio, la luz de la palabra, nos aclara lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando. Esa iluminación es el testimonio, como dice en otros textos de la palabra, de la acción del Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que dice la palabra. Tres conceptos diferentes, ¿verdad? Revelación, inspiración e iluminación. Tú eres iluminado, eres alumbrado, descubres el contenido de la palabra gracias al Espíritu Santo que ha inspirado la Biblia y que la Biblia ha sido revelada por Dios. ¿Entendéis estos tres conceptos? Qué bueno, porque eso nos ayuda también a la hora de reflexionar nosotros a nivel personal, pero también a la hora de compartirlo con otros, que si tú no eres iluminado, entenderme bien, ¿no? Si tú no has nacido de nuevo, si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, no vas a entender nada. Y sin embargo, Dios sí que lo ha revelado. Y Dios ha usado a hombres a través de la historia para revelar sus secretos, su misterio, aquello que el hombre necesita conocer. Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, no hace falta que lo busquéis, vuelvo otra vez, toda la Escritura es inspirada. Y cuando dice toda la Escritura, vuelvo a repetir otra vez, se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque no estaba escrito el Nuevo todavía. Entonces Pablo está dando crédito a que todos los escritos del Antiguo Testamento, él da crédito de que todo eso ha sido gracias a la inspiración de Dios en hombres que a lo largo de la historia recibían la revelación. Así que Pablo ni era un teatrero, ni era un ignorante, y él quería dar crédito a la inspiración de Dios. Vamos acabando, ¿eh? Hay otros dos pasajes claves donde también el apóstol Pedro, y así que sí que os pido aquí que tengamos esta lectura de estos dos pasajes, donde el apóstol Pedro también da crédito a la inspiración que Dios dio a los hombres
del Antiguo Testamento. Y es muy importante. Es muy importante porque lo que se necesitan en todos, como en los juicios, se necesitan testimonios. ¿Verdad? Alguien que haya visto, que sea consciente de lo que ha ocurrido. Pedro da crédito también a lo que se ha revelado por medio de la inspiración a estos hombres. Así que vamos a leer estos dos pasajes. Primero este, que es Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada y a vosotros inquirieron. Sí, es una palabra difícil. Inquirieron. Diligentemente y indagaron acerca de esta salvación. Y el 12, ¿no? Sí, también, el 12. El 11, perdón, el 11, sí. ¿Y 11? ¿Eh? Sí, el 11 hasta el 12. Vale, muy bien, muy bien. Escondriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Muy bien. A estos sí les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales miran los ángeles. Muy bien. Claro, aquí hay palabras complicadas, pero fijaos el énfasis que está poniendo Pedro. Está diciendo que los profetas que profetizaron, dice, inquirieron. Inquirir es buscar, insistir. Dice diligentemente, es decir, poniendo ahí toda la atención. Y dice, indagaron acerca de la salvación, escudriñando. Escudriñar es investigar, es intentar qué es lo que está diciendo, qué es lo que ha pasado en la historia, qué es lo que Dios está diciéndonos a nosotros. Pero en definitiva, estos profetas del Antiguo Testamento no podían disfrutar precisamente de esas bendiciones. Eran bendiciones que iban a venir siglos después y que iban a trascender hasta nuestros días y nosotros íbamos a ser beneficiarios. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dos pasajes, yo creo que son dos pasajes que tendríamos que subrayar, tenerlos bien presentes cuando, no solo para nosotros mismos, sino cuando queramos compartir con otros, que Dios ha inspirado a través de la historia a hombres que investigaron, que estuvieron atentos al mensaje, aunque ellos mismos no pudieron disfrutar de todo eso. Y sin embargo, fueron fieles hasta el último momento. La prueba que Pedro está dando sobre la inspiración del libro está basada, pues, en el testimonio anticipado en cuanto al Mesías, en cuanto a Cristo.
aunque ellos no entendían ni podían comprender la plenitud de esas profecías, lógicamente. Y sin embargo, Pedro recalca que el Espíritu Santo estaba en ellos, estaba sobre ellos, y que esos santos, dice santos, otra vez la palabra apartados, el concepto de apartados, esos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, vamos a acabar. Un resumen, muy sencillo. Un resumen de estas cosas que hemos estado viendo. En primer lugar, la Biblia, hemos dicho que no es un libro normal. No se puede comparar como un libro normal. Ni lo podemos comparar con ningún otro libro. La Biblia es la revelación más clara y detallada de Dios. Por eso decimos que es la palabra de Dios. En segundo lugar, el hombre por sí solo no puede conocer su pasado y su historia. Genera muchas teorías, muchas hipótesis, pero no lo puede conocer si no es por medio de la revelación de Dios, de lo que Dios revela. Y en tercer lugar, Dios se ha revelado por medio de la naturaleza, de la historia, a través de la historia, a través del pueblo de Israel, a través de profetas, pero definitivamente a través de Jesús, del Mesías, de Jesucristo. Y finalmente, la Biblia es el libro inspirado por Dios para revelarse, para Dios revelarse y para iluminar, para darnos luz a nosotros, al hombre, para alumbrar al ser humano. Así que en base a estos principios tan básicos, tan sencillos, vamos a ir desarrollando en los próximos días algunas cosas bien prácticas de la Biblia. Como, por ejemplo, cómo la Biblia fue inspirada a lo largo de los libros que aparecen aquí, cómo fueron inspirados, datos que son importantes que los tengamos presentes, y también dando respuesta a algunas dudas o preocupaciones que podamos tener. ¿Sí? Así que vamos a acabar aquí, luego tendremos un momento de diálogo, pero antes de pasar a compartir algunas cosas más, o a que compartáis algunas aportaciones, me gustaría recordar lo que este mes de marzo representa también para la Iglesia. Este mes de marzo queremos dar un énfasis, si puedes por favor pasar el otro PowerPoint. Este mes de marzo es un mes de preparativos para los 40 días. Del 1 de abril al 10 de mayo tendremos esta acción, que no solamente es una acción para el crecimiento personal nuestro, individual, sino también como Iglesia, pero también para buscar recursos y maneras de llevar el Evangelio a otras personas. Por eso, el mes de marzo queremos dedicar a que sea un mes de una manera especial a la intercesión. Y los martes nos encontramos para estudiar algo de la Biblia, también tener un tiempo de oración, como lo vamos a tener ahora, de intercesión, con algunos temas. Tenemos los miércoles, mañana, de manera voluntaria, lo dije el domingo y lo vuelvo a repetir, de manera voluntaria, quien quiera participar del ayuno libremente, que lo haga, un ayuno parcial o completo. Yo mañana empiezo, pero quien quiera tener ese tiempo especial de ayuno, pues es algo que cada cual decide por su cuenta, y estamos orando por lo que va a pasar durante estas semanas en preparación de los 40 días y lo que va a pasar durante los 40 días. Otra de las cosas que vamos a tener... A ver, ¿qué he hecho aquí yo? ¿Algo hecho? No, ha estado funcionando bien. ¿Puedes darle, por favor? Y si no, lo menciono. No pasa nada. Es igual. El próximo, también dentro de este mes, el 22 de marzo, un viernes, vamos a tener una vigilia de oración. Vigilia de oración significa que vamos a pasar más tiempo compartiendo, orando, intercediendo con diferentes temas, y ya daremos más información sobre eso, pero algunos ya tenemos mucha experiencia en estas vigilias, y se trata de pasar un buen tiempo delante del Señor intercediendo
por cosas muy concretas. Aquí está. Y también lo que estamos sugiriendo es que con toda libertad pues busquéis momentos para juntarnos en parejas o en grupos o en casa, no lo sé, buscar momentos de orar. No hace falta que sea de manera oficial, podéis hacerlo en cualquier lugar, aquí en la iglesia cuando está abierta, en vuestras casas, en la cafetería, donde queráis. Pero lo importante es que juntos compartamos momentos de oración, porque hay temas suficientes y de suficiente valor como para que intercedamos juntos. Y nada más, esto es todo. Así que nos despedimos ahora de aquellos que nos siguen desde la distancia y nos quedamos aquí, vamos a orar un momento. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?